En su introducción titulada Un Marx desconocido a los Grundrisse, Martín Nicolaus indica los tres elementos que nos permiten identificar a partir de 1850 un cambio importante en el pensamiento filosófico, económico, sociológico y político de Marx. Porque antes de 1850, Marx había publicado obras tan diversas como su tesis de doctorado titulada Diferencias sobre los sistemas de la naturaleza en Epicuro y Demócrito, había escrito para la Gaceta Renana diversos artículos que denunciaban los excesos y los crímenes cometidos por el régimen monárquico-feudal de Prusia. Había escrito numerosos artículos apelando a una revolución democrática frente al anacronismo del antiguo régimen que sobrevivía en la forma de gobierno de la Prusia del momento. Había escrito pronunciándose a favor de los derechos de los campesinos del Mosela. Había escrito manifestándose acerca del socialismo utópico, y en 1844, cuando es expulsado a Francia, escribe para los Anales franco-alemanes la introducción a su contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, donde plantea que la premisa de toda crítica es la crítica de la religión y define la religión como el sollozo de la criatura oprimida, el espíritu de un estado de cosas carentes de espíritu, porque la religión es el opio del pueblo. Hace una crítica atronadora al anacronismo del régimen monárquico-feudal de Prusia, identifica el proletariado como el sujeto revolucionario y establece una conexión entre la filosofía que está al servicio de la historia como el arma material del proletariado para llevar a cabo una transformación radical de la sociedad. Después de leer un artículo titulado Esbozos sobre economía política escrito por Engels y publicado en los Anales franco-alemanes, Marx comienza a interesarse por la economía política. En sus obras posteriores, La ideología alemana, escrita con Engels en 1846, pero dejada la crítica de los roedores, manuscrito de cientos de páginas que abandonaron porque Marx y Engels tenían el propósito de aclarar sus ideas en la ideología alemana. En la ideología alemana establecen los fundamentos del materialismo histórico, determinando que el punto de partida para todo proceso histórico es la existencia de sujetos vivientes, analizando cómo la división social del trabajo, los distintos tipos de propiedad privada, las relaciones sociales de producción a los medios de producción que determinan la estructura de clases de cada época. En suma, toda la anatomía del modo de producción es lo que determina el tipo de organización político, jurídico, cultural, en suma ideológico que tiene una época. Es decir, descubren en la ideología alemana a partir de una crítica definitiva a los neo-hegelianos, a los jóvenes hegelianos, criticados por su tendencia a una historiografía abstracta, es decir, a una consideración de la historia con base en la autorrealización de la idea de lo absoluto que se objetiva y se exterioriza en el proceso dialéctico de la historia, pero utilizando nociones hegelianas vulgarizadas. Y al criticar a estos neo-hegelianos que tienen una esencia teológica oculta bajo su crítica filosófica, Marx y Engels determinan que la anatomía de la sociedad civil no debe encontrarse en la filosofía, no debe buscarse en la cultura y la ideología, sino debe buscarse en el modo de producción, la división social del trabajo, las formas de propiedad privada, las relaciones sociales de producción, los tipos de producción, las formas de producción, de intercambio, la estructura de clases, en fin, toda la materialidad de la producción, toda la infraestructura económica que sustenta la base para lo que Marx en el prólogo a la contribución a la crítica de la economía política llama la Überbau, es decir, la sobreestructura política, cultural y jurídica. Marx posteriormente escribe La miseria de la filosofía en 1847 en su polémica con el socialista utópico Proudhon, y declara en el prefacio de la contribución a la crítica de la economía política que por primera vez expone sus opiniones y sus ideas de manera científica en La miseria de la filosofía. Tiene otras obras que escribe con Engels, La Sagrada Familia, El Manifiesto Comunista, junto a obras que fueron publicadas varios años después de la muerte de Marx, como los manuscritos económico-filosóficos de 1844. Sin embargo, todas estas obras, pese al enorme valor filosófico, histórico, económico que tienen,
todavía representan la cuna del materialismo histórico, la cuna del pensamiento definitivo de Marx, porque ideas como la del trabajo enajenado, ideas como la crítica a la religión como la premisa de toda crítica, reflexiones sobre la ideología, la crítica a los neo-hegelianos, el análisis de la división social del trabajo, de la estructura de clases, de las formas de propiedad privada, a pesar de todo el valor que tienen, siguen siendo nociones rudimentarias, en el sentido en el que Marx las va a desarrollar a partir de 1850 en sus obras principales, que son los Grundrisse, la contribución a la crítica a la economía política y desde luego los 3 tomos del Capital. Estas ideas todavía se encuentran en un estado de desarrollo que Marx irá perfeccionando conforme avanzan los años y conforme avanza su investigación en el plano sobre todo de la economía política. A partir de 1850 nos encontramos con 3 puntos que nos permiten ver el cambio importante que imprimió Marx a la metodología de sus investigaciones y al tipo de análisis sociológico y político que venía realizando a partir de la intuición de que la anatomía de la sociedad civil debe encontrarse en el modo de producción. El primer punto que podemos identificar como cambio en el pensamiento de Marx en 1850 tiene que ver con el cambio de enfoque. Porque Marx, a partir de 1844, después de haber leído el artículo titulado Esbozos de Economía Política de Engels, se había enfocado en describir el mecanismo del mercado desde el punto de vista de la oferta y de la demanda, el trabajo enajenado y todas las reflexiones económico-filosóficas de los manuscritos del 44 se dan en el contexto de un enfoque que analiza, que parte del mecanismo del mercado. Pero a partir de 1850, Marx se da cuenta que antes de explicar y de analizar, de describir el mecanismo del mercado en función de la oferta y la demanda, es importante primero partir del proceso de producción y de circulación del capital. Por eso en el primer tomo del Capital inicia con el proceso de producción del capital, que es valor en circulación y parte concretamente de las mercancías. La mercancía es definida como un objeto exterior que merced a sus propiedades satisface necesidades humanas, sean originadas en el estómago o en la fantasía. A partir del análisis de la mercancía pasa a definir el valor de uso, el valor de cambio como modo de expresión del valor en tanto objetivación de trabajo indiferenciado abstractamente humano. Después de eso pasa a explicar las formas relativas del valor, la forma relativa del valor simple o singular, que implica el intercambio entre 2 mercancías, la forma relativa desplegada del valor, que implica una mercancía que proyecta su valor en un conjunto de mercancías, la forma general del valor, que implica una mercancía que asume la forma del equivalente general, hasta llegar a la forma dineraria relativa del valor, que es cuando el oro, el dinero, asume la forma del equivalente general. De ahí pasa el fetichismo de la mercancía. Entonces en el Capital vemos el desarrollo lógico de un punto de partida metodológico que va a definir la orientación del materialismo histórico y que Marx comienza a desarrollar a partir de 1850 e implica partir del proceso de producción y de circulación del capital como valor en circulación. Ese es el primer punto, por lo tanto, que nos permite ver el cambio de enfoque en el pensamiento de Marx a partir de 1850. Cambio de enfoque del mecanismo del mercado entendido en función de la oferta y la demanda al proceso de producción y circulación del capital. El segundo punto importante que menciona Martín Nicolaus en su introducción titulada Un Marx desconocido, tiene que ver con un cambio en la terminología. Y es que Marx, antes de 1850, en sus diversas obras, sobre todo en la Sagrada Familia, sobre todo en un texto titulado Trabajo asalariado y capital, va a definir el trabajo que vende el obrero como una mercancía que es idéntica a todas las demás mercancías. Sin embargo, posteriormente, Marx va a pulir esa definición, transformándola fundamentalmente, en tanto que va a ver que el trabajo no es una mercancía cualquiera, es decir, idéntica a todas las demás que vende el obrero, sino lo que vende el obrero, que lo denomina en el Capital, fuerza de trabajo,
implica cantidad de vida humana objetivada en una jornada laboral y por lo tanto medida por una magnitud del valor que está determinada por el tiempo social necesario de producción o el tiempo requerido para la producción. Entonces, el cambio en la terminología que evidenciamos a partir de 1850 nos permite ver que Marx se da cuenta que la mercancía trabajo tiene una especificidad que describe bajo la noción de la fuerza de trabajo, que es lo que vende el obrero y lo que el propietario del capital compra. El obrero vende su fuerza de trabajo en el marco de la competencia, en el contexto de la esclavitud asalariada y en el ciclo del capital que comienza con el propietario del capital, que mediante la conversión de capital en dinero compra los medios de producción y la fuerza de trabajo. Después de comprar la fuerza de trabajo, el productor que vende su vida en el contexto de la esclavitud asalariada produce una mercancía cuyo valor excede el capital originalmente invertido por el propietario del capital, es decir, por el burgués. Produce una mercancía cuyo valor excede ese capital originalmente invertido gracias a la producción de una plusvalía. La plusvalía es ese valor excedente producido por el plus trabajo, denominado así porque es aquella porción de la jornada laboral no devuelta, no remunerada en el salario. Entonces la mercancía trabajo, la fuerza de trabajo, tiene la particularidad de que necesita un salario cuyo valor refleja el costo necesario mínimo para mantener al productor vivo, para que el obrero no se muera de hambre y pueda seguir trabajando. A pesar de que el salario necesita tener un valor que simplemente garantice que el obrero siga trabajando y no se muera, es decir, lo mínimo para que el obrero siga siendo explotado, siga produciendo mercancías en las fábricas, esa fuerza de trabajo que es la mercancía que vende el obrero vendiendo su vida esencialmente, porque ese trabajo es vida humana objetivada en un tiempo que es la jornada laboral, tiene la particularidad de producir una mercancía que excede el valor por el cual se compra esa mercancía de trabajo. El propietario del capital, el capitalista, compra al obrero por una cierta cantidad de dinero que es lo mínimo para mantenerlo vivo y para mantenerlo trabajando en condiciones de explotación y de trabajo enajenado, de ruptura entre el productor y el producto, pero ese productor produce en una jornada laboral más valor del que se le remunera en el salario gracias a la producción de plusvalía. En eso consiste el segundo momento o la segunda etapa del ciclo del capital, la producción de plusvalía absoluta y relativa. Y ya en la tercera etapa del ciclo del capital, esa mercancía se comercializa y acontece la transformación del valor en precio fijado por la competencia entre capitales con distinta composición orgánica en el mercado, es decir, con distinto desarrollo tecnológico. De manera que a partir de 1850 evidenciamos un importante cambio en la terminología relacionada a la mercancía trabajo, que permite ver cómo Marx va complejizando las intuiciones, las hipótesis y las ideas que había venido desarrollando en sus obras anteriores. Ya no se basa en un criterio moral basado en una filosofía que denuncia el trabajo enajenado únicamente, sino que ahora hace la transición de premisas basadas en una filosofía antropológica con vestigios hegelianos a una economía política muy rigurosa que ya no debe partir de imperativos categóricos morales o de consideraciones normativas únicamente, sino que ya tiene un sustento histórico y económico mucho más sólido. Ya Marx es capaz de desarrollar ecuaciones matemáticas en sus manuscritos matemáticos y en las ecuaciones que ofrece en el primer tomo del Capital cuando explica la plusvalía. Es empíricamente demostrable esa diferencia entre el salario que se le paga a un obrero en cualquier sector de la producción y el valor que produce en una jornada laboral. Entonces ya hace un cambio de enfoque que le da una matiz mucho más rigurosa a su trabajo a partir de 1850. El tercer cambio importante que evidenciamos de la obra de Marx a partir de 1850 tiene que ver con la actitud que asume Marx frente a la teoría del excedente de David Ricardo, el gran economista político británico. Y es que en 1844, cuando Marx se entera o conoce la teoría del excedente de David Ricardo, se dedica a denunciar desde un horizonte normativo, filosófico, moral, el hecho de que la economía política valora más las ganancias que los seres humanos y de ahí que economistas como David Ricardo hablen de la teoría del excedente. Posteriormente, en La miseria de la filosofía, en el manifiesto comunista,
en Trabajo asalariado y capital, entre otras obras. Tiene una noción de que se produce un excedente no remunerado en el salario, tiene una noción de lo que más adelante va a llamar plusvalía, pero todavía no es consciente de las implicaciones que tiene para la teoría económica el hecho de que se produce un excedente en el modo de producción capitalista no devuelto, no pagado en el salario, acumulado ilegítimamente bajo la forma de propiedad privada por el burgués. Es a partir de 1850 cuando se dedica a estudiar rigurosamente a David Ricardo e invierte 2 años asimilando los escritos de Ricardo para entender la significación de la teoría del excedente y a partir de eso tener los elementos que le van a permitir desarrollar la noción de la plusvalía absoluta y relativa que nos presenta en el Capital. A partir de 1850, entonces, tenemos a un Marx que cambia de enfoque, ya no parte del mercado entendido desde la oferta y la demanda, sino que le presta atención al proceso de producción y circulación del capital. Tenemos a un Marx que cambia la terminología relacionada a la mercancía trabajo, que es capaz de redefinir la mercancía trabajo como la fuerza de trabajo, como vida humana objetivada en una jornada laboral que se vende en el contexto de la competencia entre obreros y en el marco de la esclavitud asalariada. Y tenemos a un Marx que reevalúa la teoría del excedente de Ricardo, la incorpora a partir de los Grundrisse, la desarrolla y la convierte en la piedra angular de la economía marxista, que es capaz de caracterizar el ciclo del capital como valor en circulación, determinando que en la segunda etapa del ciclo del capital se produce plusvalía, y ese es el gran secreto que el fetichismo burgués ideológico, presente todavía en las corrientes económicas contemporáneas hegemónicas no marxistas, trata de ocultar. Y a partir de 1850, después del fracaso de la Revolución de 1848, Marx se dedica a escribir varios cuadernos, entre los cuales encontramos los Grundrisse, fueron llamados así por el Instituto Marx Engels Lenin, los denominó Grundrisse, que viene de Grund en alemán, que significa fundamentos, los fundamentos de la economía política. Son manuscritos que escribió Marx entre 1857 y 1858 y los podemos ver como un laboratorio de categorías económicas que sin embargo no son solo importantes en cuanto anticipan las categorías que desarrolla en la contribución a la crítica de la economía política y sobre todo en el capital, sino que los Grundrisse en sí mismos contienen un valor enorme, porque aquí vemos a un Marx muy sociológico, muy político, muy histórico, que es capaz de utilizar sus reflexiones en el plano de la circulación, de la propiedad, del ciclo del capital, de la plusvalía, de las mercancías, para entender la sociedad. Es decir, es un Marx sociológico y político, en tanto que utiliza la base de la comprensión del modo de producción capitalista para reflexionar sobre elementos que no se desarrollan ni siquiera en el capital con suficiente detalle y en suficiente extensión como aparecen en los Grundrisse. Desafortunadamente, por diversas circunstancias adversas de su vida, la muerte de 3 de sus 7 hijos, el hecho de que había sido desterrado de Prusia, fue echado de Prusia a Francia, de Francia a Bruselas, de Bruselas terminó en Londres, nunca pudo encontrar un trabajo fijo, tenía que trabajar en el periódico New York Tribune, tuvo que encargarle a Engels que escribiera algunos artículos en inglés mientras él dominaba el idioma, y a pesar de trabajar para este periódico no pudo obtener los medios necesarios para darle una vida digna a su familia. Se enfrentó a terribles condiciones de pobreza económica que rayaban en la miseria, enfermedades. Escribía a Engels y a otros amigos que la dificultad en su estilo reflejaba la indisposición propia de un hígado enfermo. Se enfermó en la década de los 50 de fatiga porque trabajaba horas y horas, gastaba 9 horas según la biografía de Isaiah Berlin, 9 horas en el Museo de Historia Británico todos los días leyendo sobre economía política, literatura, filosofía, incluso había leído sobre química orgánica. Hay referencias en el Capital hasta de fórmulas de química orgánica y personajes de Shakespeare como Mr. Squiggly, y debido a esas adversidades Marx no tuvo las condiciones para desarrollar el proyecto que había
enunciado en el prefacio a la contribución a la crítica de la economía política. Quería trabajar primero en el capital, luego pasar al trabajo asalariado, luego pasar a la propiedad agraria, de ahí al comercio exterior, al Estado y terminar con el mercado mundial. Pero de esos 6 elementos ni siquiera alcanzó a completar el primero, porque el Capital, después de 4 redacciones, lo publica en 1867, el primer tomo, pero muere en 1883 y su gran amigo Engels reúne todo el vasto material que había dejado Marx, lo descifra, lo incorpora, corrige algunos elementos y publica póstumamente el segundo y el tercer tomo del Capital, mientras que Kautsky ya en la Unión Soviética publica las teorías de la plusvalía. Los Grundrisse fueron publicados bastante tiempo después de la muerte de Marx, a partir de 1939, por el Instituto Marx-Engels-Lenin de la Unión Soviética, donde se publican textos hasta entonces desconocidos, como la ideología alemana o los manuscritos económico-filosóficos de 1844. Por esas adversidades que enfrentó Marx en su vida personal, no tuvo las condiciones para completar sus obras. Sin embargo, los Grundrisse nos presentan, pese al hecho de que eran manuscritos que escribía Marx para su propio esclarecimiento y que no tenía la intención de publicar, nos presentan quizá, como dice Martín Nicolaus, la única obra que Marx alcanzó a terminar en vida. Por eso encontramos a un Marx incalculablemente valioso en los Grundrisse, que tienen un mérito y un valor frente a las obras de titánica importancia, rigor, erudición y validez hoy en día, como la contribución a la crítica de la economía política y sobre todo los 3 tomos del Capital.